This call is now being recorded. Bueno, vamos a tratar de a exponer algo cortito y en todo caso después en algún momento podemos hacer intercambio con preguntas en otro momento. A ver cómo es. Ahí está, ahí se sigue viendo, ¿no? Sí. Bueno, yo lo que quería explicar hoy es el tema de las lunas llenas durante el año. Esto, ¿cómo se puede entender? Nosotros vivimos una realidad, ¿no? Que tiene que ver con nuestros sentidos, ¿no? Nuestra percepción de la realidad a través de nuestros 5 sentidos, y también vivimos una realidad psíquica, ¿no? Que por ahí es mucho más difícil de llevar a lo concreto y de comprender, porque ahí empiezan a jugar factores emocionales, mentales, estados anímicos y justamente sobre todo lo que sucede es que como nuestro cuerpo en vigilia no puede mantenerse las 24 horas atento y despierto, necesita el descanso, con lo cual nuestros sentidos físicos se duermen de alguna manera, uno se relaja en mayor o menor medida y digamos, entra en un estado de conciencia distinto al de la vigilia y bueno, descansa, ¿no? El cuerpo físico descansa y se activa la psiquis de alguna forma y un montón de información, de, de, de fuerzas psíquicas o de energías que tienen que ver con lo electromagnético, ¿sí? Tiene que ver con eso, pero que nosotros no alcanzamos a hacerlas conscientes. Está bien que nos acordamos de los sueños muchas veces, a veces nos remiten a cosas de la realidad concreta, a veces no, a veces le podemos dar una interpretación, a veces podemos vincular un sueño con las cosas que nos suceden, a veces son sueños lúcidos, ¿no? Con lo cual pareciera que estuviéramos continuando la realidad física a través de otro estado de conciencia, pero que está totalmente relacionado con esto de acá, ¿no? Bueno, todo eso tiene que ver con las vivencias que uno tiene más allá del estado de vigilia despierto, cuando nosotros tenemos todos nuestros sentidos en acción, ¿no? Y en relación con nuestra cabeza, con nuestra motricidad física y qué sé yo. Bueno, a medida que uno va vinculando esta realidad con otras realidades, va fusionando, ¿no? Se van uniendo mundos de alguna forma. Los ciclos del año, ¿sí? Los ciclos durante el año, tienen mucho que ver con esta especie de ritmos, ¿no? El sol y la luna tienen mucho que ver con el ritmo circadiano, ¿no? Del día y la noche. Nosotros
despiertos de día, en teoría, ¿no? Despertamos de día, dormimos de noche. Bueno, y durante el año, entonces, de acuerdo a estos ciclos, a estos ritmos, ¿no? Se van dando eh, diferentes situaciones que están muy relacionadas con la bóveda en el cielo, ¿no? La bóveda celeste. En la bóveda celeste tenemos dos luminarias principales, el Sol, ¿no? Y la Luna. El Sol y la Luna tienen, marcan ritmos y frecuencias. Por ejemplo, una muy importante tiene que ver con una especie de cruz que se forma durante el año, ¿sí? Que marca una sincronía solar, ¿sí? Una sincronía estelar, ¿no? De este mundo con la estrella, digamos, ¿no? Este mundo con la estrella. Esos son los equinoccios y los solsticios. O sea, en ese momento, cuando por ejemplo, equinoccio, cuando el día y la noche son iguales, ¿no? Para nuestra percepción acá, pisando el suelo ¿no? Día y la noche iguales, equinoccios. A nivel zodiacal, eso se da cuando comienza Aries, primavera para hemisferio norte, y cuando comienza Libra, acá estaría Libra, yo estoy marcando acá, que sería otoño en el norte y primavera en el sur. Pero como digamos, lo que vamos a explicar hoy, que tiene que ver con una especie de planificación que viene desde la posición donde se encuentra la Luna. La Luna tiene una ubicación específica donde se encuentra, que está muy relacionada con el polo norte, ¿no? Por eso es que nosotros, si imaginamos el globo terrestre como se nos muestra, ¿no? Ya explicamos que en realidad esto tiene que ver con una cuestión de teorizar algo, ¿no? Nosotros tenemos una idea de globo, de bola, ¿no? Terrestre, en donde podemos distinguir, en el hemisferio norte, podemos distinguir el trópico de Cáncer. La Luna, de alguna forma, influye sobre el suelo que nosotros pisamos, con mucha fuerza en Cáncer y con mucha fuerza en Tauro, ¿sí? Astrológicamente se dice que la Luna rige el signo de Cáncer, ¿sí? Y se exalta en el signo de Tauro, ¿no? Entonces son dos momentos muy importantes durante el año. Tauro y el final de Géminis, que vendría a ser el comienzo de Cáncer. Después vamos a ver eso. El Sol, durante el año, entonces, marca 4 puntos importantes, que son los 2 equinoccios y los 2 solsticios. El equinoccio inicia las estaciones equilibradas, ¿no? La primavera y el otoño, en donde el Sol está en la mitad, digamos. Y los solsticios son los que inician las estaciones con el Sol en los extremos, tanto en invierno como en verano, ¿no?
Ahora, entre el inicio entre un equinoccio y un solsticio hay 90 días, ¿no? 90 días marcan una estación. Por ejemplo, si iniciamos con el equinoccio de Aries, que es donde se inicia un nuevo año, ¿no? Astronómicamente, nuestra sociedad, nuestra civilización, de acuerdo a cómo se fue de alguna forma unificando, globalizando, ¿no? ¿Qué se globalizó? Y se globalizó el año civil, se globalizó, el comienzo del año civil se globalizó, ¿no? Nosotros decimos que el 1 de enero comienza el año. Está bien que hay culturas que tienen otros calendarios, pero oficialmente, civilmente, se globalizó el comienzo del año el 1 de enero. Y también se globalizó el comienzo del año astronómico el 21 de marzo, que es el 0 grado de Aries, o sea, el equinoccio, ¿no? De un equinoccio hasta el solsticio se forman tres meses que podríamos distinguirlos con 3 lunas, ¿no? Normalmente en este cuarto de año, ¿sí? Que es una estación completa de primavera, de la primavera al verano en el hemisferio norte. Ahora vamos a hablar de hemisferio norte, vamos a dejar un poco el hemisferio sur de lado, porque cuando explicamos la influencia lunar, tenemos que decir que la influencia lunar es mucho más fuerte a nivel civilizatorio, a nivel civil, ¿no? O a nivel vínculo de lo que es lo civil con la naturaleza, es más fuerte en el hemisferio norte. Pero es más fuerte psíquicamente, si se quiere, porque hay una influencia civil más fuerte, hay una organización mucho más poderosa en el norte que en el sur, ¿sí? Después podemos profundizarlo a eso, pero por ahora podemos decir eso, para explicar un poco lo que quería explicar ahora, que también está muy relacionado con este mensaje que acabo de mandar al grupo, que tiene que ver con la festividad de Wesak, ¿no? Fíjense, entonces tenemos acá un primer mes que es Aries, ¿no? Donde empieza el año astronómico, en donde se festeja en las 3 religiones monoteístas, que son de alguna forma las que están vinculadas con el orden civil oficializado y globalizado, ¿sí? Son las religiones más fuertes, ¿no? Y que están muy vinculadas con otros poderes civiles que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con las finanzas, que tienen que ver con la producción de cosas, de bienes, el orden y la organización que hoy en día se refleja de alguna manera en instituciones globalizadas, ¿no? Ya no son nacionales, sino que son internacionales, ¿no? Llámese la ONU, ¿no? En las Naciones Unidas, llámese el Banco Mundial, llámense la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, todas esas son organizaciones globalizadas. Obviamente que no tienen poder total sobre la gente, total no, pero
de alguna forma, mientras este esquema se mantenga, se sostenga, sí influye mucho, ¿no? Sobre todas las sociedades. Bueno, Aries, a nivel religioso, está relacionado de las tres religiones que tienen que ver, de las tres religiones bíblicas, si se podría decir, o de tradición abrámica, también se podría decir, porque los musulmanes no consideran la Biblia, pero sí consideran la tradición abrámica a través de los patriarcas, ¿no? Y de los profetas y de los maestros que se vinieron sucediendo de esa línea, ¿no? Desde esa línea abrámica. Entonces, en Aries se festeja lo que como origen religioso la Pascua judía. Después devino también en la Pascua cristiana, ¿no? Pero es la misma festividad. Quizá la Pascua cristiana, a la Pascua cristiana se le agregan otros conceptos que tienen que ver con el renacimiento, ¿no? Cuando en la Pascua judía comienza el año, que de alguna forma es como un nacer de algo, ¿no? Que comienza el año, pero en la Pascua cristiana ya es un renacimiento que tiene que ver con la muerte y resurrección del Cristo, que es distinto, ¿no? Pero también es un renacimiento, es un comienzo, ¿no? Esa es la Pascua, es un paso, ¿no? De un estado a otro estado. Por eso una resurrección para el cristianismo. Entonces, acá, de alguna forma, si lo vemos desde el punto de vista solar, se inicia, ¿no? El año. Y este es el equinoccio, ¿no? Y en el solsticio, de alguna forma, termina un proceso, ¿sí? Solar, ¿no? Que marca, que se marca desde un punto de inflexión en el Sol hasta otro punto de inflexión en el Sol. Dentro de esos dos puntos, que se puede marcar como una recta, ¿no? De inflexión, la Luna da 3 vueltas o se llena 3 veces, ¿no? En ese único segmento recto, ¿sí? Se llena 3 veces. O sea que le da 3 vueltas a la Tierra, digamos, ¿no? Que en este caso nosotros lo estaríamos viendo como que le da 3 vueltas a la bolita solar que vemos en el cielo, ¿no? Ahora, cuando llega a la mitad, ¿no? La luna se pone fuerte, se fortalece muchísimo, ¿no? Es la luna en Tauro, se fortalece, justo queda como en un ángulo de 45 grados respecto de la cruz principal y en una perpendicular respecto de este segmento, ¿no? Entonces ahí la luna se pone muy fuerte, ¿no? Y en ese momento pareciera que al fortalecerse la luna electromagnéticamente, ¿no? En esa especie de ámbito astral, digamos, electromagnético, se produce un momento especial que es aprovechado de alguna forma por las inteligencias que hay, que de alguna forma sostienen y controlan la civilización, ¿sí? Es aprovechado para coordinar un evento, ¿no? Vieron que si uno quiere hacer una reunión, obviamente fija, ¿no? Con fecha y hora,
una reunión y todos entonces de alguna forma ya saben a qué fecha y a qué hora es esa reunión, y entonces todos de alguna manera están atentos a ese momento, ¿no? Bueno, todos los años, ¿sí?, hay una reunión importante que se hace, ahí yo ya lo mandé al cuentito de, la, de esta festividad, que este autor lo pone como si fuera una leyenda, pero que en Oriente, en los Himalayas, se festeja de forma real, ¿no? Hay un lugar específico que es un monte como muy exento, ¿no?, en la planicie tibetana, que se llama Kailash. Después, si lo googlean, es impresionante eh, lo majestuoso que es esa montaña, ¿no?, la forma que tiene. Bueno, ahí, bueno, se realiza un ritual, un ceremonial, que es de origen, no es, a ver, eh, digamos, es previo todavía a la tradición abrámica, ¿no?, porque viene de antes, ¿no? Y entonces, si leen ahí un poco cómo es que se desarrolla esa ceremonia, van a ver que hay como una especie de relación entre lo que le llaman el Buda, ¿no?, o la energía búdica de los budistas, del budismo, con la energía cristiana o crística, ¿sí? Hay como una especie de encuentro. Lo cristiano vendría a representar un poco el ritmo solar, ¿sí?, los ritmos del sol que vemos, ¿no? Y lo budista vendría a representar lo lunar, ¿no? Esas dos energías, de alguna forma, en ese momento se encuentran. Y las inteligencias humanas, ¿no?, que de alguna forma están controlando lo que pasa, tanto en ese mundo electromagnético que nosotros es como que percibimos, pero no lo tenemos muy claro, como el mundo de civil organizado a nivel institucional, que tampoco hoy por hoy lo tenemos muy claro porque son tan grandes, esas instituciones son tan enormes, tan globalizadas, que obviamente se nos escapan quienes las manejan, ¿no? Bueno, entonces, eso que de alguna forma en estos días, ¿no?, en estos años, se está como eh, se está como exteriorizando, lo explican muy bien en los libros del tibetano, que es este hombre que yo les mandé la foto, este señor que aparece ahí en la foto, transmitió telepáticamente a una mujer norteamericana, justamente, ¿no?, una información plasmada en un montón de libros, un montón de tomos de libros, diferentes títulos, una especie de planificación, ¿sí?, de cómo la humanidad tiene que avanzar de acuerdo a ese plan que se desarrolla de alguna forma
con gente psíquicamente muy avanzada, ¿no? Bueno, la cuestión es que yo un poco quería transmitir esto porque lo que se puede ver, yo vengo siguiendo este proceso desde hace muchos años, ¿no? Décadas, y lo que se puede ver es que hoy por hoy esta planificación, ¿no? Ya empezó a tomar cuerpo concreto, ¿no? Y cuando eso sucede, obviamente que empiezan a saltar los fusibles. ¿Qué significa saltar los fusibles? Que el humano, digamos, con todas sus miserias, llamémosle, ¿no? Egoísmos o su astralidad baja, digamos, empieza a conectar con estas energías y realmente ahí se produce como una especie de separación de aguas. ¿En qué sentido? En el sentido de que si la gente no está muy plantada en en sus convicciones, en su trascendencia de alguna manera, personal, individual, fuerte, espiritual, ¿no? No está, digamos, con una convicción fuerte interna, por lo que sea, porque sea una persona religiosa consciente o porque sea una persona con valores profundos, valores trascendentes, ¿no? Algo que de alguna forma ancle a la persona en algo trascendente, lo que sucede es que hoy por hoy la gente que está media floja, obviamente va a encontrar afuera una estructura que va a tener un gran poder sobre la gente que no alcanza digamos, a tener una convicción fuerte personal, ¿no? Entonces ahí es como que se produce una decisión. Los que se plantan firme, por un lado, y la gente que de alguna forma, yo hablé del hombre de barro, ¿no? Que de alguna forma se identifica más con el hombre de barro que con su propia verdadera identidad. Entonces, esta especie de escisión social se produce y este esquema civil que se está de alguna forma afianzando de forma global con una especie de verdad única, ¿no? Una verdad única que tiene